Hay pocas personas a las que respeto y admiro a partes iguales. Y una de ellas es Roberto Terrón, solista de contrabajo de la Orquesta de Radio-Televisión Española. Yo no conocía su historia, y es que empezó en el contrabajo muy tarde, y gracias a sus ganas de mejorar, acabó en Madrid estudiando con los mejores. Sinceramente, creo que no existe nadie en España con un conocimiento histórico del instrumento como el que tiene él. Y como músico, resulta impresionante ver cómo toca todos los palos además del clásico. Jazz, música antigua, algo de flamenco. Y para rematar la jugada, su labor como pedagogo es encomiable, siendo uno de los profesores de mayor renombre de nuestro país. Yo me siento con una suerte tremenda de conocerlo un poquito más hoy en este episodio de Sinfonía de Palabras. Buenas tardes, hoy tengo el placer de tener hoy aquí conmigo a Roberto Terrón. Roberto, aparte de que bueno, ya mucha gente que es amiga del programa ya lo conoce, es el solista de contrabajo, uno de los solistas de la RTVE, de la Orquesta de Radio-Televisión Española. Pero yo no les voy a contar quién es él y su currículum, que ya lo conocen. Yo les voy a contar mi experiencia con él, que yo creo que es más interesante que todo lo que dice su currículum. La experiencia es que Roberto es una persona súper cercana, que te abre las puertas de su casa sin conocerte absolutamente de nada. Extremadamente amable, extremadamente una persona que comparte todo lo que sabe sin esperar nada a cambio. No se pueden hacer una idea y para mí es agradecimiento infinito siempre, cada vez que tengo cualquier cosa que necesito de él, sé que él está ahí y yo creo que eso dice mucho más que lo que pone en su currículum. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Menudo comienzo. Gracias a ti, Paula. Hombre, No, si quieres digo que bueno, eres un desastre, no te preocupes. Está estupendo, está estupendo. estuvo bonito, oye. Muy bien, muchas gracias. Nada, Roberto, mira, tú mismo lo decías antes, vamos a empezar por el principio, que a mí siempre me gusta un poco conocer a los grandes genios que pasan por este programa o grandes músicos que pasan por este programa. Me gusta saber de dónde salieron porque creo que es una forma, que una de las cosas que no aparece en los currículums actuales, ¿no? Cuando tú hablas con un gran músico, un gran maestro, una persona importante ahora, todo ese principio se borra del currículum y es casi imposible conseguir información sobre de dónde vienen o cómo empezaron o con quién empezaron. Entonces, me Sí, encantaría que nos contaras un poquito cómo fueron esos principios tuyos en Vigo, que sé que eres de Vigo, y cómo empezaste en el mundo del contrabajo. pues en realidad el mundo del contrabajo para la gente de nuestra generación nunca empezábamos la música con el contrabajo, como me imagino que sabes, ¿no? Cuando te hablo de mi generación, te hablo de los que hemos empezado a estudiar en los años 80, Ujú. 90, que era una época en la que no teníamos acceso bueno, por supuesto no teníamos acceso a instrumentos pequeños, como ahora ya es prácticamente Ya. habitual ver niños con 8 o 10 años tocando el contrabajo. Pero incluso en mi caso, en el caso de Galicia, que no teníamos ni siquiera acceso a profesores. O sea, yo soy de Vigo, como decías, que es una ciudad que tiene 300.000 habitantes y en los años 80 no había profesor de contrabajo. El único profesor de contrabajo que había en Galicia era en La Coruña Ujú. y si mal no recuerdo, o sea, había 3 alumnos en toda Galicia, te estoy diciendo, o sea, Galicia, Sí, 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 es comunidad grande. autónoma, Oye. 3, 4 que estudiaban clásico y luego siempre había algún freelance, que gente que estudiaba, Ujú. que tocaba jazz o música tradicional. Y luego aparecí yo, que era un poquito más joven en ese momento. Entonces eso era lo que significaba es que todos veníamos de otro instrumento. Claro. Yo, en mis inicios, bueno, en la música empecé a tocar la flauta de pico como muchos niños pequeños, con 6, 8 años, y algo de lenguaje musical, pero de una manera un poco cómoda, digamos, ¿no? Ajá. Pero a partir de los 12 años aproximadamente, yo empecé a tener cierta curiosidad por los teclados, la música de teclado, Ajá. pero también de una manera, pues
como se hacía la música antes, ¿no? O sea, me aproximé a la música sin lenguaje musical Sí. y curiosamente con el cifrado americano, con la música, el lenguaje de la música moderna, ¿no? Y así tiré unos años, como hasta los 15 años, cuando me encontré con un grupo de amigos que tocaban y hasta los 15 yo tuve una formación autodidacta, prácticamente autodidacta, como teclista. O sea, de hecho yo quería ser pianista de jazz, que es una cosa Ajá. que siempre me ha apasionado y que intento seguir desarrollando. Entonces me puse a estudiar piano clásico con 15 años. Bueno, fue todo un poco rápido porque en esa época se podían hacer los exámenes por libre, te podías hacer Ajá. 2 cursos y mis inicios fueron así. Yo no empecé a tocar el contrabajo hasta aproximadamente los 18, 19 años. Ujú. Era lo más habitual. Lógicamente, a esa edad, cuando empezabas y ya tenías formación musical, los inicios Claro. eran rápidos, ¿no? Hasta que luego ya empezaban los estudios en serio. Y todo esto en Galicia, tuve la suerte de conocer allí que es gran amigo mío, Alfonso Morán, que es, ahora está en la Real Filarmonía, pero es un músico completísimo, un ejemplo de Ujú. músico polifacético que para mí siempre ha sido, que luego, si quieres, hablamos de ello, para mí siempre ha sido muy importante el poder hacer todo tipo de música. Y con él tuve la suerte de empezar mis primeros pasos y examinarme por libre. Me iba a La Coruña a examinar desde Vigo, Ajá. hasta que entre los dos nos enteramos que había un chico que acababa de llegar de Viena, de estudiar con Streicher, un tal Antonio García, que conocerás. Un tal, uno ahí. Un tal Antonio García. Entonces alguien nos comentó, otro chico de allí que estaba siempre muy informado. Vamos, que tengo que recordar que estamos hablando de los años 88, 89, cuando, o sea, absolutamente internet cero. Claro. Allí no, las tiendas de música, las partituras de contrabajo era cero, todo eran fotocopias de fotocopias de fotocopias. Y, y entonces Alfonso y yo dijimos, pues nos vamos a ver quién es este señor. Entonces la oportunidad es que yo me tenía que hacer un examen, no sé si era de segundo o tercero de contrabajo, por libre, pues me matriculo allí, entonces le conocemos y nos vamos a clase los dos Vamos con de paseo. este tal Antonio García, acaba de venir de Viena. Con un tal Striker así, Ya, uno que ya, está allí en Viena. conocíamos, ya conocíamos la existencia de un señor que se llamaba Ludwig Ah. Streicher, que tenía un libro. Y entonces allá nos fuimos y allá nos fuimos a hacer mi examen en coche, 8 horas de coche. Llegamos allí sin conocerle, por supuesto. Habíamos llamado al conservatorio, yo me matriculé por libre y iba a hacer un examen con un repertorio que me había dicho y allí llegamos y vimos a Antonio García, Araque, y claro, hice mi examen, se ve que fue bien, ¿no? Para lo que yo tenía que tocar. Y me dice, ¿y tú con quién estudias? Dice, pues yo estudio aquí con el amigo, con Alfonso Morán, y queremos venir a clase el año que viene aquí contigo. Total, que bueno, pues aceptó y ese fue el inicio de una relación que continúa todavía desde entonces. Y claro, ese año, para que te hagas una idea, Alfonso y yo veníamos todos los viernes en un tren nocturno, que eran Ujú. 11 horas de tren, para tener una clase con él el sábado por la mañana Y volver. y volvernos, claro. En el mejor de los casos, aprovechamos para ver un concierto de la Nacional, que ya estaba en la Nacional, y volvernos en el tren de la noche. Pero incluso a veces nos hacíamos la clase por la mañana y volvíamos a mediodía. El sábado a mediodía estábamos 4 horas Claro. en Madrid y volvíamos porque, claro, yo al mismo tiempo estaba terminando mis estudios de piano, estaba haciendo, bueno, cuando decidí que quería dedicarme a la música en serio, pues me volqué en todas las disciplinas también, estudiar armonía, contrapunto. Ujú. Entonces no había tiempo para pasarte el fin de semana en Madrid. Tenías que volver para el domingo estudiar y hacerte todas tus cosas. Bueno, periplos de Sí. provincianos que queríamos saber algo. Y esto, bueno, pues al final yo estuve ese año yendo y viniendo. Alfonso se quedó un año más y luego tuvimos la suerte que en el 92, ya te hablo, estuve un par de años en Madrid,
ya me instalé aquí y en el 92 tuve la suerte de entrar en la primera promoción de la Escuela Reina Sofía Ujú. con Ludwig de Streicher, que eso, pues bueno, pues para todos fue pues un regalo impresionante. O sea, tener en tu ciudad, en tu país, una persona que ha sido un referente como él, pues ha sido una suerte, con el que estuve luego 4 años. Y desde ahí Claro. entonces, yo creo que todos los que hemos pasado por sus manos, porque en realidad ha sido como una especie de abuelo para todos, hemos tenido la suerte de tener un trabajo automáticamente después. Es Claro. cierto también que era una época en la que estaban surgiendo todas las orquestas en España, te hablo de los años, inicio de los años 90, Claro. o se estaban reformando orquestas antiguas que había en ese momento, ¿no? Ujú. Y bueno, pues ha sido una suerte. Desde entonces ha sido, pues eso, Escuela Reina Sofía, orquesta y bueno, lo que ha dado la orquesta también. Yo entré en la orquesta de radio y televisión en el año 97 Claro. y desde entonces pues ha sido un no parar de todo, de cosas que, bueno, de las que estoy muy orgulloso y no puedo más que estar agradecido pues a las personas que me han acompañado y bueno, pues cosas, la vida que va pasando, ¿no? Pues sí, yo precisamente quería ir por ahí. Una de mis preguntas era, porque claro, a Tony, gracias a Dios, pues lo tenemos mucho más accesible. Los contrabajistas españoles, pues, quien más, quien menos lo conoce. Próximamente lo tendremos por aquí también, espero. Muy bien. Pero quiero decir, no es esa figura mítica para los españoles, para gente de fuera posiblemente sí, como podía ser Steiger. Y a mí me interesa mucho saber cómo era él, o sea, cómo era dar una clase con él. ¿Qué me puedes contar, aunque sea poquito, que nos hagamos una idea de qué Mm. eran esos momentos, ¿no? ¿Qué suponían para ti? Como, yo Mira, como contrabajista digo, qué guay. no, imponía muchísimo, a pesar de que cuando él llegó a Madrid en el año 92, él ya tenía 72 años, ya estaba no en declive, porque él nunca estuvo en declive hasta que se murió, una energía de la naturaleza, algo fuera de Ujú. lo común. Lo que sí, lo que contaba Tony, lo que contaban antiguos alumnos que estuvieron en la época más, en los inicios de sus años en Viena, él ya era, digamos, más abuelo, más conciliador, un poquito menos intenso de lo que había sido, pero la Claro, exigencia era la misma, ¿no? Tú sabías que tenías una clase con él y no te podías relajar ni en más mínimo momento. Él tenía una cosa muy importante que eso nos marcó a todos. Él daba muchísima importancia a los pasajes de orquesta, ¿no? Tú sabías que si ibas a tocar tu obrita con piano, tu concierto de Ditterhoff, tu elegía, tú sabías que en cualquier ¿verdad? momento te podía decir 40 de Mozart, Otelo, Quinta de Beethoven, de memoria, te lo tenéis que saber. O sea, y te decía, esto es pan, este es el pan. Bottesini no te va a dar de comer. Claro. Insistía mucho en esto, ¿no? Y de hecho teníamos una clase semanal, éramos 8 alumnos nada más, que eso creo que se ha seguido manteniendo estos años, cuando ya él no estaba. Y teníamos una clase semanal solo de pasajes, y ahí es donde él te Claro. apretaba las clavijas bien. Pero tiene una mezcla que yo creo que es muy importante, ¿no? Una mezcla en un profesor que sientas que hay una autoridad y que hay una presencia de alguien que te va a exigir hasta el último detalle. Sin embargo, luego era cordial, ¿no? Ya. Me recuerdo mucho cuando teníamos audiciones, hacíamos una audición trimestral siempre con él, y después de tocar, si había alguna cosa que no estabas contento, que no había salido bien, él iba al camerino, te felicitaba y te decía, mañana hablamos. Ahora Y nos vamos a prepara. dar una vuelta, vamos a tomar algo, mañana hablamos, ¿no? De que eso era. Y bueno, pues cuando te contaba cosas de sus experiencias, imagínate, él estuvo en la Filarmónica de Viena, pues desde los años, desde la posguerra, yo no sé si Mm. él, porque él antes estuvo en Polonia tocando, que era chelista, no sé si lo sabías también. Sí, sí, Él sí. sacó la plaza en Varsovia, fue Varsovia, en Polonia,
de cello y de contrabajo. Ajá. Ah, eso, que había Eh, sacado plaza no sabía. Sí, además hay unas fotos buenísimas, ¿no? De un año Ajá. de chelista y la otra, pero con 20 años, 20 o 21 años. Sí, sí, ahí, su mujer tenía las fotos de... Ah, qué bueno. Y, y nada, estuvo hasta el año creo que 73, me parece, y tú Ujú. imagínate lo que pasaba por ahí, ¿no? De directores, pues la historia de la música, Claro. él estaba presente, ¿no? Y bueno, pues nada, algo inolvidable y él nos ha abierto el mundo Ujú. profesional en un momento en que España era pues bastante páramo, ¿no? Hasta que empezaron a llegar, coincidió su llegada también con la llegada de lo que hablábamos antes de las orquestas que empezaron a crearse, ¿no? O reformarse. Pues yo creo que, bueno, en la Sinfónica de Galicia, las de Norte, Ujú. empezaron a llegar solistas importantes que son el fruto de, pues incluso en Tenerife, yo creo que también También. en esa época llegaron y que habéis tenido la suerte de tener a grandes músicos, que es que no había, o sea, en España había buenos profesores contados con la mano Claro, de una mano, pero no por nada, simplemente porque no había tradición y no había escuelas potentes, ¿no? claro. Y nosotros tuvimos la suerte en nuestro caso Streicher, pero pues otra gente con otros profesores en el resto de España, y de que había plazas. Claro. Somos quizás la primera generación que tuvo acceso en España a buenos profesores y había trabajo, cosa que lamentablemente ahora Está más es, complicada. es increíble el nivel que hay porque es espectacular. O sea, yo estoy hablando de que yo empezábamos a tocar con 17, 16, 18 años y ahora te Ujú. encuentras a chavales con 18 años que es impresionante ver cómo tocan. Precisamente porque han empezado al mismo Claro. ritmo que empezaban. No tiene más misterio que ese, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues estamos en la situación que hay, pero en nuestro caso tuvimos esa suerte, ¿no? De contar con buenos profesores y opciones laborales Claro. ya importantes. Sí, sí. Vamos a volver un poquito a ti. Una de las cosas que a mí más me asombra, ¿no? Pero sí que me apasiona, y más ahora después de saber tu historia, ¿no? Que a lo mejor pues Ujú. empezaste más tarde, tenías pasión por otros instrumentos que tampoco eran el contrabajo desde el principio, Sí, pero a mí me apasiona que eres una persona extremadamente culta en lo relacionado con el contrabajo. Es decir, creo que en bueno, España hay muy pocas personas que sepan lo que sabes tú sobre la historia del contrabajo, sobre la historia del contrabajo en España, y creo que te gusta mucho y así me lo has demostrado muchas veces. Tienes muchos conocimientos que quizás pues te voy a poner en un sabes aprieto que total, que no compartes, porque ¿para cuándo viene el libro de Roberto Tebrón sobre el contrabajo? no, 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 Porque que eso va, que puede va, ser un mira, boom. que va. No, de hecho, ahora hay gente que está muy preparada y que se ha documentado, cosa que antes quizás te llama la atención porque en nuestra generación no hemos tenido acceso a esta información. Los que tuvimos un poco de interés, yo, bueno, aparte de estar en la orquesta, cuando en el 2010, que coincidió con el nacimiento de mi primer hijo, yo tenía una inquietud de hacer cosas diferentes. Entonces ese año Vale. salieron oposiciones para el conservatorio aquí en Madrid y dije, pues mira, es el momento perfecto. Me pido una excedencia y me pongo a estudiar. Un momento también que él estaba probando cosas nuevas de maneras de tocar Ajá. sentado, mil historias que yo quería poner en práctica y fue el momento, ¿no? Entonces, en ese momento, claro, cuando le preparas unas exposiciones, tienes que indagar en una parte muy importante, es la parte teórica, ¿no? Entonces, para mí fue un momento ahí clave, ¿no? Aunque ya había hecho una incursión, pero ya sabes, ahora sí que hay información sobre el instrumento, pero en ese momento había muy poquito, o sea, muy poquito, por supuesto en español prácticamente nada, Claro. y lo que yo podía manejar en inglés, que más o menos me manejo, y un poquito de alemán que aprendí cuando estaba con Streicher, pero aún así era muy poquita. Y hablamos también bueno, ya en el 2010 sí que ya teníamos acceso a través de internet, sí que había mucha información.
Y ese es el momento que yo curioseé y me informé un poco, ¿no? Pero vamos, a partir de ahí hay mucha gente que ha profundizado y lo que sé, pues ya te digo, viene de ahí y de cierta curiosidad, porque al final, lo que te decía, no sé si el otro día hicimos una charla con unos amigos, compañeros de Madrid también, hablando de nuestro instrumento, ¿no? Y para mí es muy importante, cuando hablamos de otros instrumentos, los definimos tal y como son, ¿no? Pero para mí es muy importante el concepto de no de qué es un contrabajo, sino para qué es un contrabajo, ¿no? Esa misión que tenemos de soporte Sí. y entender un poco de dónde venimos y cómo se ha ido evolucionando el instrumento, adaptándose a las necesidades, ¿no? De cada momento. Siempre me ha interesado. Pero vamos, de ahí a ser un especialista queda mucho todavía, ¿sabes? Bueno, Y precisamente porque ahora sí que ya hay gente que, que lo ha estudiado en serio, ¿no? Pero bueno, no te quites creo que... mérito. No me lo quito porque, a ver, cuando alguien me preguntaba, cuando hice las oposiciones, la gente me decía, es increíble, te has sacado la plaza en 3 meses. Y digo, en 3 meses no, me la he sacado en 20 años. Claro, Al final son conocimientos que vas adquiriendo con el tiempo, ¿no? Cuando tocas un concierto, no te lo has preparado en el mes que te has puesto a estudiar las notas, ¿no? Como sí. decía Streicher, la música es lo que hay entre las notas, no las notas en sí, ¿no? Entonces, Ujú. y eso pasa por la preparación previa, ¿no? Que vas acumulando conocimientos que, bueno, al final parece que te los has aprendido en poquito tiempo, pero sí que a ver, yo tanto cuando toco como cuando enseño, que es otra faceta que me gusta mucho, yo lo que intento transmitir es, como decía un conocido mío, decía que yo no enseño, yo siembro la confusión, ¿no? A mí lo que me interesa es generar inquietud, ¿no? Y si más allá de lo que yo les estoy explicando, ¿no? Yo no me gusta, por eso eh, me gusta ver que la gente experimenta, que toca con otras técnicas, no ser tampoco más papista que el Papa, ¿no? Intentar imponer una manera de tocar ni unas digitaciones. Simplemente lo que pretendo es que cada uno busque y rebusque y saque sus propias conclusiones, ¿no? Tanto a la hora de tocar como de enseñar. Que al final es eso, ¿no? Al final cada uno, y tú que enseñas lo sabrás, ¿no? Yo creo que el objetivo es transmitir que cada uno sea su propio profesor y saque sus propias conclusiones, ¿no? Qué importante eso que estás diciendo, precisamente lo estaba hablando el otro día con un compañero. Hay algunas metodologías, una específicamente muy conocida, que obliga a poner una determinada digitación y si no la haces, no eres nadie o estás suspendido o llámalo como quieras, ¿no? Y qué bonito es eso Eso, de que el profesor ayude a entender el por qué sugieres esa digitación al alumno y no imponer algo porque sí, porque una digitación no siempre le funciona a todo el mundo, ¿no? No puede ser la misma digitación para la misma persona. sí, Entonces, fíjate, es algo que nunca he entendido de esta metodología en ya, particular, ¿no? fíjate, eso a veces puede funcionar. De hecho, volviendo un poco a Streicher, él era, nosotros no sé si has visto alguno de sus materiales, Sí, trabajábamos con sus manuscritos, con sus bueno, aquí cosas, mismo los tengo, eh, creo. pues seguro tendrás, ¿no? Eh, y no te salieras de ahí. En algún sentido, eso puede tener su razón en un momento determinado, ¿no? Cuando alguien te quiere imponer. Claro. Y de hecho, a veces a Streicher, gente que no le conocía, le criticaba por eso, ¿no? Por ser muy estricto en su técnica. Pero cuando ya le conocías y iban pasando los años, él ya te daba cancha. De Ujú. hecho, bueno, tampoco por meternos así en cosas muy, muy, muy en detalle, ¿no? Pero la forma curiosa que tenía el de apoyar el contrabajo, ¿no? Hay mucha gente que criticaba eso, pero él en algún momento dijo que si él volviera a empezar, tocaría sentado, por ejemplo, ¿no? Ya. O sea, que a veces nos quedamos con cosas un poco cerradas, ¿no? De una opinión de alguien que luego al final tampoco lo era tanto, ¿no? En el caso de Streicher,
yo creo que nos ayudó a entender un poco su técnica, esa parte tan estricta de utilizar sus materiales, pero al final, si tú... lo bonito es que yo ahora veo a compañeros de esa época y posteriores, y es raro encontrar a dos que toquemos exactamente Igual. igual, porque al final cada uno ha ido buscando su manera, ¿no? Sí, Dentro de, sí. esa manera tan estricta de transmitir la enseñanza, estrictamente comillas, pero que en ese momento a todos nos sirvió como base sólida para Ujú. luego cada uno ir, te hablo de pequeñas Sí, sí. modificaciones, que si pones el pulgar así, que si pones, que si te sientas, que si tocas, pequeños detalles pero que están todos estructurados sobre una base sólida, ¿no? Ujú. Bueno, Bueno, batallitas, como digo yo. eso Mira, es, eso Roberto, es. una de las facetas tuyas, creo que más importante, además creo que cada vez más, aparte de dedicarte a la orquesta, a la docencia, a la música Ujú. de cámara, sé que te apasiona la improvisación, el jazz, tanto además la improvisación tanto a nivel jazzística o más moderna, como también he visto que también haces música antigua, Sí, etcétera. Cuéntanos un poquito en qué estás trabajando ahora mismo, si tienes algún proyecto chulo con mira, respecto a yo esto. como te conté al principio, yo empecé, pues eso, tocando un teclado con cifrado americano, con letras y eso siempre lo he tenido. Para mí es un lenguaje muy familiar pero por el hecho también de haber empezado tarde, eso quedó ahí como en un germen y cuando ya me empecé a estudiar clásico en serio, quedó como aparcado, pero como es algo con lo que yo crecí, Ujú, siempre pues, yo me pongo a tocar el piano e improviso temas estándar de jazz, pero estuvo aparcado muchísimos años, hasta que ya en la orquesta me decidí me voy a coger unas clases y me voy a poner a tocar con gente, ¿no? Ya de una ajá, vez. Con el piano sí que lo hacía y me juntaba con amigos y tocábamos y tal, pero con el contrabajo por alguna razón, pues, no, y surgió, ¿no? Los barrocos sí que ya había hecho cosas, también con grupos especializados, sin profundizar mucho, pero sí, bueno, con cuerdas de tripa y con gente, con grupos especializados, ¿no? Pero es que para mí es muy importante y es algo que transmito mucho a los alumnos, recuperar la figura del músico antiguo en el sentido de que era un músico que improvisaba, que componía y que interpretaba, en el orden que quieras, ¿no? ujú, Entonces esto es una cosa que ahora prácticamente mantienen solo los músicos de jazz. ujú. Lo que hacían los barrocos, Sí, de que sí, ellos tocaban su propia música, componían lo que hacía falta y improvisaban lo que hiciera falta. Y si se había que transportar tono y medio, se transportaba tono y medio así. porque era el oficio, ¿no? Entonces, esto yo creo que la culpa la tienen, no voy a echar la culpa a los conservatorios, pero la creación de los conservatorios, la especialización, el desarrollo de virtuosismo que se viene haciendo desde el siglo XIX, tiene un poco la culpa de esto, ¿no? Entonces, el desarrollar la técnica al máximo y las orquestas en el fondo también. O sea, estamos en un sistema que tenemos que ser, a mí me gusta denominarnos a los músicos de orquesta como obreros especializados, ¿no? Que Ajá, en el fondo somos lectores de partituras en tiempo real. Tenemos que tocar aquello que está allí y no te salgas de esa lectura y si pone P tiene que ser P y si hay... Y esto es increíble porque hay muchísimos músicos de jazz que son impresionantes que no son capaces de hacer esto. ya, Pero cuando te encuentras a un músico que es capaz de hacerlo todo, que es capaz de leerte la partitura que tú le pones delante, de improvisar complicado. sobre lo que está escrito en notas reales o sobre un cifrado americano o un cifrado barroco, y aún por encima es capaz de componerte una obra. Para mí ese es el músico. Y yo sigo, a mis años sigo aspirando a eso, ¿no? Y lo he hecho en la medida de lo posible, muy pequeñas dosis, porque cuando mi época más de pianista y de estudiante de armonía y contrapunto, he hecho unas piececitas, lo que pasa que, bueno, ya sabes tú, estas cosas del trabajo, la crianza Claro, y tal, no da al tiempo. final
no da tiempo a hacerlo todo, pero yo creo, para mí ese es el ideal de músico. Entonces, siempre que tengo la posibilidad, pues lo hago. Ahora, yo solo, un grupo en el que estoy ahora, que es un proyecto precioso de un saxofonista que se llama Andreas Prisbich, Ajá. que es un grupo que se llama Looking Back, que, y es como si, yo siempre se lo digo, dice, Andreas, has hecho el grupo para mí, porque es un grupo que tocamos música renacentista, barroca, y hacemos algo de flamenco también, y lo tratamos como si fuera un tema de jazz. Se Ajá. cifra Qué guay. y sobre un tema, bueno, puedes ver, hay muchas cosas en YouTube, hay cosas interesantes, y, y lo tratamos, o sea, se le da el ritmo que hay como, Andreas en concreto propone muchas cosas, prácticamente todo de arreglos, pero se abren las sugerencias y cada uno lo interpreta como quiere. Entonces, si tocamos yo qué sé, tenemos sobre la primera suite de Bach, por ejemplo, para cello, ya te pasaré alguna cosa, Sí, sí. pues tenemos pues eso, los minuetos en bulería, pues Qué eso, guay. en onda flamenca, con solos, y ciframos y sobre eso tocamos, ¿no? Y me parece que es algo tan enriquecedor y a veces es como vemos los dos mundos como dos mundos independientes, ¿no? Pero en realidad son como vasos comunicantes, ¿no? Si tú eres músico Mm. clásico, esto es súper positivo a la hora de interpretar cuando pues, estás tocando cualquier obra escrita, y al revés, o sea, los músicos de jazz también, que yo tengo algún alumno que es músicos de jazz y que lo que quieren es utilizar el arco De y hacemos metal. como una especie de simbiosis ahí, ¿no? De fusión. De transmitirnos cada uno el conocimiento del otro, ¿no? Y a mí es algo que me ha enriquecido y me sigue enriqueciendo porque, vamos, me considero en el mundo de la música moderna un aprendiz eterno, ¿no? Pero que disfruto y es algo que me llena muchísimo. Yo me quedaría escuchándote toda la tarde, pero se nos ha consumido el tiempo así Ah, ya hemos en un acabado. segundo. Pero como yo sé que tú eres un pequeño fan de este programa ya, empezamos a tener nuestros pequeños seguidores, sabrás cuál es la última pregunta de mi programa, que siempre es la misma. ¿Quién es Roberto Terrón? ¿Qué te gusta hacer cuando sueltas los bichos ahí en la pared? Cuéntame, ¿qué haces cuando sales de la orquesta y la música se para por un ratito en tu vida? Pues mira, si me preguntas como músico, soy un gran aficionado a la música que ha tenido la suerte, enorme suerte, de poder dedicar toda su vida o su vida profesional a tocar cosas y con gente que nunca se hubiera imaginado cuando tenía 15 o 16 años. Y aparte de eso, pues tengo también la suerte de poder disfrutar de muchas otras cosas que no son la música. Yo creo que es un problema que a veces tenemos los músicos, que somos tan endogámicos y esa es la profesión que absorbe tanto a todos los niveles, ¿no? Que tener la capacidad de salir de ahí y es muy positivo. A la gente le Y cuesta cuando... mucho decirme algo, ¿eh? sí, Le cuesta mucho sí, sí. decirme algo fuera de la música. No, a mí es que me gusta escuchar jazz, ya, pero eso sigue siendo la música. O No, sea, no, no, no. sigue estando relacionado con lo Fíjate, mismo. yo en realidad música antes escuchaba muchísimo más, ahora no apenas escucho música en casa. Ya. Y cuando yo, bueno, estoy muy entregado a mis hijos también, que están en una fase ahí de crecimiento importante, que Claro. ya sabes tú también, son más mayores que... Pero bueno, que es algo que me enriquece un montón. Y bueno, pues si me preguntas por mi ocio, mis hobbies, me encanta salir al campo, me encanta el deporte también, me encanta disfrutar de cuando me voy, solo ir en bici a la orquesta, tengo la suerte Ajá, de que sí. atravieso la casa de campo y aunque parezca una tontería, es
es algo como mágico, ¿no? Salir, ir al teatro después de hacerte media hora de bici por el Claro, medio del bosque en Madrid es algo que luego intento traducir y sacar, llevar a otros momentos. claro. Me gusta cocinar, o sea, disfruto mucho de lo cotidiano, Ya. de las cosas pequeñas, ¿no? Pues eso, el tener un rato para, para salir con la bici o hacerme una ruta de una semana en bicicleta, por ejemplo, que Oh, mira. eso muy... La última que hicimos, pues hicimos la vuelta a Cantabria en bicicleta, Coño, oye, sin pisar una carretera, que ese es el objetivo ya, ya, siempre. Ya he claro. visto, Pablo es más de carretera, a mí me Eso me dijo, gusta. sí. Bueno, pero Pablo es muy profesional, ¿eh? Yo no estoy al nivel de Es más Pablo. pro de la Sí, bici. sí, 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 no, sí, sí. No se explayó mucho, En la pero RTV hay unos cuantos, ahí pueden formar un equipo de bueno, deporte perfectamente, porque teníamos cada vez una que entrevisto a época, alguien de ahí, pueden hacerse hasta un ah, equipaje. O sea, teníamos, bueno, tuvimos una época que, bueno, o sea, hacíamos carreras de estas populares que nos hicimos, éramos 5 o 6, nos hicimos unas camisetas. Pero bueno, nada, yo lo hago, es otra cosa súper importante que yo creo que tú también lo tienes muy en cuenta y que sí, también intento transmitir a los alumnos, ¿no? Que nuestra profesión, si no la compensas sí, con una parte física moderada, tampoco hay que hacer sí, grandes sí, maratones ni grandes, simplemente que sea parte de tu rutina diaria es fundamental y sobre todo disfrutarlo. O sea, esos ratitos hay que desconectar y pues sí. pensar que la vida es mucho más que un instrumento. Y estar preparados Mira cómo lo cuando no sabes. podemos. Sí, sí, sí. O sea Pues que, sí. Roberto, ha sido un tremendísimo placer. Te emplazo nada, a la un cuarta o la placer. quinta temporada cuando empiece a repetir a todo el mundo, porque ha sido un placer. Me quedaría escuchándote toda la tarde. Muchísimas gracias. Nada, el placer es mío, Y, Pablo. y nada, lo de siempre. Gracias por siempre que estás ahí y te mando un abrazo muy grande. Igualmente, venga, Bueno, un saludo. Hasta luego. cuídate, Un chao, abrazo. Gracias. chao, chao.